8:48 de la mañana. Vamos a charlar un poquito con Dani Stenger de la polémica que, bueno, ahora seguramente va a bajar un rato porque ya retrotrajeron los aumentos en el Congreso, se sumó también Villarruel y Javier Milei retrotrajo su propio aumento y el de sus ministros y dio por el episodio por cerrado, echándole la culpa al secretario de Trabajo, que fue Omar Hasina, al que inmolaron y echaron del Gabinete Nacional. Ahora, lo que plantea Pichetto, que yo creo que un poco de razón tiene, es que ahí está todo distorsionado con lo que tiene que ver con el salario público. Hay dependencias que cobran muy bien, hay dependencias que cobran muy mal, ¿no? Y no se entiende muy bien el criterio por qué unas ganan mejor que otros. Es así como decís, María. Dentro de los cargos jerárquicos del Estado hay una gran asimetría en salarios. Por ejemplo, a ver, el presidente de la Nación, el sueldo, digamos, antes de estos aumentos que, bueno, igualmente no se van a llevar a cabo, estaban 4 millones de pesos brutos aproximadamente. Ten en cuenta que los cargos de legisladores y también del poder, y de cargos directivos del Poder Ejecutivo pagan ganancias. Aún a pesar del cambio que hubo en el año pasado, se mantiene el pago de ganancias. Sí, claro, porque los exceptuó Massa cuando manda claro. Cuando elimina la cuarta categoría, no la elimina para los funcionarios públicos. Exacto. Entonces, o sea que de bolsillo de ganar menos de 3 palos. Sí, de bolsillo menos de 3 millones de pesos. ¿Para la media argentina es un sueldo alto? Sí. Ahora, es un sueldo... No es particularmente alto, no, dada la responsabilidad que tiene el puesto de un presidente, ¿no? Y también muchos ministros lo mismo, ¿no? Pero además, si lo comparás con otros sueldos del Estado. Exacto, eso es lo que quería decir. Ahora, el jefe de AFIP, ¿sí?, gana más de 4 veces lo que el presidente. Digamos, en enero aproximadamente el sueldo del jefe de AFIP, 20 millones de pesos. Que además tiene un bono, porque tienen un bono de una parte que está atada a la recaudación. Con lo cual, entiendo que ese bono está contado, porque entiendo que sí, que debe estar contado. Los delegados ahí. de la FIP, y eso ganan 20 palos. El auditor del Enargás el año pasado al menos ganaba el triple que el presidente de la Nación, el presidente del Tribunal Fiscal 70% más, el gerente de la Administración General de Puertos 18% más, jefe de zona de ANSES está entre 5 o 6 millones de pesos, es decir, por encima del presidente. Los diputados y senadores, que también acá estuvo la discusión, ganan 3.200.000 pesos bruto, ¿sí?, que son 2.200.000 pesos neto. ¿Sí? Ahí también tuvo una discusión respecto a las subas ellos pagan ganancias. Ellos también pagan ganancias, ¿sí? Y el juez de la Corte, bueno, ¿sí?, que es muy curioso porque los datos de recibo de sueldo no son públicos. El último, no son públicos? No, hay datos de escalas salariales. Ellos no son funcionarios públicos. Hay datos de escalas salariales, ¿sí? Pero los jueces ganan muy por encima del básico. Las escalas salariales te dice el básico, pero muchas veces un juez de la Corte puede ganar 2-3 veces más que el básico. Pero bueno, reconstruyendo un poco a partir de algunos datos históricos, aproximadamente hoy, dependiendo de la antigüedad, un juez de la Corte gana entre un 50% o el triple más que el presidente. ¿Sí? Puede ganar hasta 12 millones de pesos y no paga ganancias. O sea, 12 millones de pesos de bolsillo. Sí. Bueno, tenés que sacarle un poquitito de algunos aportes jubilatorios, eso puede un poquito menos que 12, pero sí. Que me acuerdo que Rosenkrantz se quejaba que le parecía poco. El sueldo más privilegiado de la administración pública, en realidad es la FIP. Banco Nación. Banco Nación, 7 millones de pesos un director. Banco Central. Banco Central es uno de los más altos de la administración pública. Pero vos podés pensar, yo lo que no entiendo es la ANSES, porque vos lo tenés que hacer en relación, no sé, pues si me decís el Banco Central, qué sé yo, compite o se mira con otros salarios del sector bancario, ponele. Bueno, eso es lo que sucede en el Banco Nación. AFIP, ANSES, que tengan ese nivel de salarios. A ver, para mí hay una cuestión... Se van a enojar todos con nosotros. Hay una cuestión a tener para mí en cuenta es... Yo creo que muchas veces cuando se discute esto hay cierta demagogia de la política total diciendo, bueno... Porque lo cierto... Es muy fácil enojarse con lo que gana. Sí. Si vos vas licuando el sueldo de los funcionarios, lo que vas a tener es un mecanismo de selección adversa. Es decir, los quizás alguna persona te va a decir, no voy a laburar el Estado porque, bueno, me quedo en el sector privado, y capaz que es una persona muy talentosa y termina, en lugar de haciendo un aporte... O también digo que no tiene por qué ser un castigo económico trabajar para el Estado. Vos vas a ganar menos que en el sector privado, pero algo que te cubra un salario acorde a tus responsabilidades también. Eso, por eso me parece raro que un presidente de la Nación gane 3 veces menos que un juez de la Corte. También el presidente de la Nación, hay algo escondido en esto. El presidente de la Nación tiene todos sus gastos cubiertos. Entonces, que un presidente no necesita, de alguna manera, porque vive en Olivos, corresponde, no lo estoy cuestionando. Lo que quiero decir es,
el ministro se tiene que pagar su familia, entonces no me parece razonable que un ministro gane una guita que no le alcanza para mantener a su familia. Teniendo en cuenta que después muchas veces tienen, cuando salen de la gestión, muchas veces tienen, no sé, me contaba un ex ministro del gobierno de Macri, que inocente, digamos, sí, que tuvo que gastar $7.000 en estudio de abogados por un montón de causas sí, que muchas veces se arman y esas cosas. A la vez consiguen un montón de contactos y tienen la puerta giratoria, qué sé yo, depende, no siempre es un... pero bueno, coincido en que yo creo que es una discusión que hay que dar sin demagogia, con una escala lógica que ponga todo arriba de la mesa. Para mí una cuestión a tener en cuenta es lo siguiente. Ahora, en los últimos 5 años hay un muy buen hilo de Matías Surt, un economista, ¿sí?, que muestra que en los últimos 5 años el sueldo real de los legisladores cayó 65%, un montón. Cayó más que las jubilaciones y más que el salario promedio de la economía, que también cayeron un montón, pero no cayeron tantísimo. Es que no se aumentaron en pandemia no aumentaron y después no aumentaron ahora. A ver, entonces, teniendo en cuenta, para mí, el punto es, había un proyecto de Silvia Los Penato, me parece interesante, es atar el sueldo de un legislador o de un funcionario a la evolución del salario mínimo. Vos me dicen salarios mínimos. Son 15 salarios mínimos, 20 salarios mínimos, 10 salarios mínimos, 8 salarios mínimos, pónganse de acuerdo, definan uno. Pero entonces de esa manera vos ligás la suerte, digamos, del poder adquisitivo a la evolución del salario mínimo, que es, bueno, es el salario de referencia más básico que tiene la economía. Y de esa manera, para mí, frenás una discusión, sí, que está todo el tiempo dándose vueltas. Como además siempre es antipático para el político votarse aumentos, en los cuales ellos mismos están comprendidos, y después terminás, y como el Poder Judicial lo hace, pero lo hace secretamente, por eso, no pasa nada, entonces tienen todo... Y después, la otra cosa que sí es clave tener en cuenta es, tenés una gran asimetría de salarios dentro de los altos cargos del Estado. Y así como te digo que un presidente, para mí, gana poco, dadas las responsabilidades que tiene, un ministro, sí, te puedo decir que un juez de la corte que gane 3 veces eso y encima no pague ganancias, eso es realmente privilegio. Y la jubilación que obtienen después. Está bien, me van a decir los del Poder Judicial que hacen aportes más grandes, pero bueno. Bueno, esa discusión, a mí me parece que hay dos discusiones. Primero, no discutir el valor de la democracia. Digo, ¿cuánto vale un legislador? Esa cuenta que siempre empiezan a decir, bueno, ¿cuánto vale un diputado comparado con un diputado? Digo, me parece que es una discusión media rara. Y respecto a los proyectos de ley, el proyecto de ley que presentó Pichetto son 20 salarios mínimos. No pueden ganar, el presidente no puede ganar más de 20 salarios mínimos y nadie puede ganar más por arriba del presidente. Claro, pero ahí tenés que pasar con una motosierra por la ANSES, AFIP, son todos derechos adquiridos, no sé cómo lo harías, pero realmente hay salarios de la administración pública. El gran dilema lo vas a tener con la Corte Suprema, porque si aprobás eso en el Congreso de la Nación, la Corte Suprema te va a hablar de la intangibilidad de los salarios de los jueces de la Corte y te lo va a declarar inconstitucional. No, querías decir algo, te olvidaste. No, me trae. Dale, no importa. Dani, cosas que pasan. 8:56 de la mañana. Me impactó tanto la segunda pregunta que me olvidé de la primera. Claro. Me encanta porque trabamos a Steingart, no es poca cosa. El hombre, bueno, sí. El hombre de los datos quedó mareado con sus propios datos. Puede pasar. En el mientras